A ver, ¿qué pasó con Tarek El Aissami? 11 meses sin saber de su paradero. Ha corrido, por supuesto, ante el silencio oficial cualquier cantidad de rumores. Incluso algunos dicen que está muerto. Otros lo desmienten, pero en ese panorama de silencio y de misterio, pues todo es posible. Por ello hemos invitado a dos destacados periodistas que manejan esta fuente con suficiente solvencia y que se caracterizan pues en medio de todas sus virtudes por su seriedad periodística, su seriedad profesional, que es la mejor manera de atacar cualquier cantidad de rumores. Rona Rísquez nos acompaña en esta mañana. Querida Rona, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias, César Miguel. Hola, Javier Ignacio, ¿qué tal? Y ya Rona se adelantó. Nos acompaña también el ¡Qué buen pena! amigo Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, buenos Haga días. la presentación, Rona, haga la presentación. Un placer, un placer. Gracias a los dos. A ver, Saludos. ¿por qué tanto misterio? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Tarek El Aissami? Comenzamos contigo, Rona. Bueno, esa respuesta, a lo mejor Javier tiene más insider que yo en qué pasó, dónde está Tarek El Aissami. Lo que sí es cierto es que obviamente no se sabe nada de él, o sea, o por lo menos públicamente no ha habido ningún tipo de aparición, pronunciamiento, declaración. Y pues lo que es más importante creo que para la opinión pública es el hecho de que pues hubo todo un proceso y denuncias de corrupción gravísimas, donde el propio presidente de la República se refirió a ese caso como redes de crimen organizado. El caso tocó todas las instituciones, o sea, cuando digo todas es que Ujú. militares, policía, fiscalía, poder judicial, o sea, todo poder ejecutivo, o sea, había una serie de funcionarios de distintas instituciones involucrados en toda esta estructura de corrupción que fue denunciada por el propio presidente de la República y por el fiscal general de la República. Entonces, lo llamativo ahí es que todo apunta, o sea, que quien lideraba toda esta estructura era justamente Tarek El Aissami. Entonces, lo mínimo que uno espera en un país es que haya algún tipo de procedimiento judicial en el que haya algo donde esta persona responda, ¿no? Por toda Ujú. esta estructura y por todo el dinero y todo lo que se supone que fue malversado en ese tipo de operaciones o robado en ese tipo de operaciones. Entonces creo que eso es lo que nos preguntamos todos. O sea, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ya lo van a procesar, Ya. lo van a juzgar, va a pagar una condena, ¿qué va a pasar con Tarek El Aissami, no? Y por Ujú. supuesto, bueno, claro, si ni siquiera sabemos dónde está, es poco probable que podamos llegar al punto de que se haga justicia en el caso de Tarek El Aissami. Entonces, para mí Sí. el dilema mayor es ese. O sea, ¿por qué Muy no bien. hay un proceso? Hablaba Rona Rizquez y lo que plantea Rona es correcto. En un país normal ha debido ocurrir lo que acaba de decirnos Rona. Más no pareciera que estamos en el país normal. Y luego de la denuncia del propio Nicolás Maduro, literalmente han desaparecido a Tarek El Aissami. Quiero decir desaparecido literalmente porque no sabemos dónde está. No estoy aludiendo a la metáfora de la muerte. ¿Qué nos puedes decir de Tarek El Aissami, Javier Ignacio? Bueno, César Miguel, les confieso que como esta pregunta se hace en forma recurrente, eh, cada, cada mes y medio la gente dice, bueno, ¿y dónde está Tarek El Aissami? ¿No? Sí. Entonces esto lo obliga a uno como a refrescar un poco el conocimiento sobre su paradero. Lo que me han dicho es que no hay novedad, ¿no? Ujú. Y cuando ese término lo da una fuente policial o militar, quiere decir que no ha habido cambios con respecto al estatus anterior. Y el estatus anterior era que Tarek El Aissami no estaba formalmente sometido a una medida judicial de privación de libertad. Y este fraseo, a veces un poco enrevesado, lo hago en estos términos porque en la práctica el Aissami efectivamente no puede salir de Fuerte Tiuna. El Aissami tiene, hasta donde hemos podido saber, un nuevo grupo de custodia asignado por el Ministerio de la Defensa, y él está hasta mejor, digamos, salvo mejor conocimiento,
viviendo en una quinta que se construyó para altos funcionarios del oficialismo en la salida hacia la alcabala número 6 de Fuerte Tiuna. Esa quinta no es de Tarek El Aissami, pero él la usa desde hace mucho tiempo. Y sí lo han visto últimamente, cuando digo últimamente me refiero al año pasado, ¿no? En diciembre, en el Ministerio de la Defensa, porque parece que lo trasladan allí en las mañanas, de vez en cuando. Y bueno, esta es un poco la dinámica del Aissami. ¿Por qué no se divulga nada sobre el caso, César Miguel? Incluso para este programa, bueno, estuve tratando de hurgar un poco a ver si en las bases de datos del TCJ aparecía algo, porque se trata de efectivamente, por lo que ha dicho el propio fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, del caso de corrupción más grande que se haya ventilado en los últimos años en el país. Mira que ha habido bastante. Por lo menos desde lo que era Cadivis en Coex, que es denominado PDVSA Cripto, es el caso de corrupción más grande. Y desde luego, como dijo Rona ya, Tarek El Aissami aparecía como líder de la estructura que propició la desaparición de una cantidad que algunas fuentes han situado en 21 millardos de dólares, otros han hablado de mucho más. En fin, obviamente que todo esto se alimenta por la desinformación y el rumor, y esto es absolutamente lógico. Yo creo que incluso al propio gobierno de Maduro le interesaría dar alguna precisión mayor, pero no lo hace, César Miguel, porque cualquier precisión implica mirar un poco a sus propias entrañas y ver lo podrido que está eso allí. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, ¿ellos qué han optado? Bueno, por aplicar este principio que ya hemos señalado en algún trabajo de Crímenes sin Castigo, que es la selectividad represiva. Es decir, a algunas personas les aplico todo el peso de la ley, a otras no todo el peso de la ley, y a algunas no les aplicamos leyes, les aplicamos lo que nos da la gana. Y en el caso de Tarek ha sido lo que nos da la gana, es lo que le ha dado la gana a Maduro, que es el que decide en todos estos casos, César Miguel, desde el principio. Maduro ordena que una unidad especial que se llama Policía Nacional Anticorrupción, cuyo jefe es un general designado por Maduro para que investigue esto, al margen de la fiscalía. Aquí no hubo auto de proceder en ningún momento hasta que se plantearon las detenciones. Y para tratar de manejar ese asunto es que ellos hablan de detenciones infraganti. Válgame Dios, la corrupción no puede ser infraganti, tiene que ser objeto de investigación previa, porque este es un delito, básicamente una manifestación de delincuencia organizada. Entonces tú no tienes corrupción infraganti. Por esencia, la corrupción debe ser investigada en un proceso más bien lento, que requiere autorización previa del Ministerio Público y judicialización. Pero nada de esto se hizo. ¿Por qué? Porque Maduro así lo quería. Él quería armar el expediente a través de la Policía Nacional Anticorrupción. Decían ellos que esto fueron 6 meses de investigación y esto condujo a la detención inicial de unas 25 personas y no estaba Tarek El Aissami, pero sí estaba su mano derecha, que era José Luis Ramírez Camacho, el entonces presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. A ver, hablaba Javier Ignacio Mallorca. Para refrescar la memoria de nuestra audiencia o para darles a conocer de quién estamos hablando, ¿qué es lo fundamental de Tarek El Aissami? Esto se lo pregunto a Rona Rísquez. ¿Por qué pasa a ser tan importante Tarek El Aissami y por qué esta desaparición es, como apuntó Javier Ignacio, no se investiga porque sería mirarse las entrañas? ¿Quién es Tarek El Aissami, Rona? Bueno, Tarek El Aissami ha sido una ficha clave del gobierno de Maduro, incluso también de Hugo Chávez en su momento, una persona que fue ascendiendo dentro de la estructura del chavismo y de la revolución bolivariana. Uno de sus roles más importantes fue el de ministro de Relaciones Interiores. De allí pasa a ser gobernador del estado de Aragua, luego es designado vicepresidente de la República, luego es designado ministro y vicepresidente de Economía y Petróleo. Entonces, bueno, él se convirtió en una pieza clave en varios ámbitos
en el ámbito primero de la seguridad, cuando estuvo en el Ministerio de Relaciones Interiores y cuando estuvo en el Estado de Aragua, pues tenía como muchos vínculos con temas de seguridad. Luego, pues en el ámbito económico, sus conexiones con países que han servido para que Venezuela triangule o salte las sanciones fueron claves. También todo lo que tenía que ver con incluso empresarios que han movido algo de dinero o que han movido a favor del gobierno ciertos negocios dentro del país, incluido el tema del oro, y el tema de la gasolina, el combustible. O sea, él ha sido una figura clave, o sea, un gran articulador, y en los últimos años se convirtió en un gran articulador financiero para el gobierno de Maduro, para establecer eso, sobre todo, hay que decirlo, pues, o sea, los negocios tramposos, o sea, los negocios ilícitos. Yo recuerdo en algún momento, cuando todavía había embajada de Estados Unidos en Venezuela, una persona comentó justamente antes de que salieran las primeras sanciones contra Tarek El Aissami siendo vicepresidente de la República, pues yo le pregunté, pero por qué Tarek El Aissami? ¿Por qué estas sanciones en este momento? O sea, bueno, es que esto es como si tú tuvieras una cocina con muchas ollas, investigando cada olla es un delito, y cada vez que levantas la tapa de una olla, la figura que aparecía era la de Tarek El Aissami. Entonces era como que el tipo que estaba metido en todo, ¿sabes? En muchos negocios aparentemente turbios o poco claros o ilícitos. Y eso, de alguna manera, ya era claro para los Estados Unidos. Y de hecho, en ese momento se dan esas sanciones administrativas que de alguna manera, entre comillas, terminan derivando en que Tarek salga de la vicepresidencia de la República, pero no sale nunca del entorno de Maduro y no sale nunca de ser esta figura clave para Maduro. Hasta ahora, hasta que ocurre todo esto, en donde, bueno, lo más grave allí, como pues lo dijo de una manera seria, aunque no lo creamos, el Chigüire Bipolar en un editorial bastante interesante hace unos meses, pues lo que está pasando con el caso de Tarek El Aissami no es un proceso, o sea, no se trata de un hecho de justicia, se trata de un hecho de venganza. Entonces, por algo que hizo, ¿no? Por algo que hizo contra los líderes de la revolución, pues. Hablaba Rona Rísquez. No sabemos de Tarek El Aissami, pero ¿qué sabemos de los que cayeron, aquellos que pusieron sus bragas naranjas como si fueran presos en Estados Unidos? ¿Qué sabemos de esa gente, Javier Ignacio? Bueno, muchos de ellos, a ver, en primer lugar, hay una pregunta que cabe hacerse: ¿cuántos son? Ajá. Sí, Porque es que el fiscal designado por la extinta constituyente ha dicho varias cifras. Es decir, un día dice que eran 65, yes. en junio dijo que eran 43, antes había hablado de 31. Entonces, bueno, a ver, aquí cabe, por supuesto, señalar que en un expediente judicial, pues algunas personas son detenidas y posteriormente son descartadas, esto es cierto. Pero esto es lo que uno supone, porque realmente las cosas se han manejado con tanta opacidad, César Miguel, que pues uno está aquí infiriendo cosas que de repente pues uno se puede pelar de medio a medio. Dicho esto, lo otro que podemos señalar es que algunos de los detenidos permanecen en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en el helicoide. Otros creo que inicialmente fueron llevados a la sede de Antímano de la Policía Nacional Bolivariana, pero estos eran los de, digamos, ralea más baja, porque desde luego aquí también hay selectividad. Como sabemos, pues el SEBIN es más tranquilo, hay menos riesgos, es más controlado, hay más espacio, y entonces, bueno, allí en ese medio, pues algunos pueden moverse con más soltura, con más holgura. En cambio, si tú estás en la Policía Nacional en Antímano, pues allí no hay a veces ni siquiera lugar para dormir. Yeah. Entonces, esta ha sido digamos, el tratamiento que han recibido, pero no sabemos cuántos son, ¿ah? Y de hecho, tengo alguna duda, César Miguel, en cuanto al paradero de Josélit Ramírez. Porque, a ver, inicialmente se dijo que estaba en el SEBIN, pero bueno, algunas fuentes por allí me han dicho que él no está allí, ¿no? Entonces, bueno, formalmente él está detenido, pero no sabemos dónde. Puede ser que incluso tenga arresto domiciliario, ¿no? Y que su mentor político, Tarek El Aissami, haya
movido alguna tecla por allí para que no lo maltraten. Entonces, bueno, esto está, digamos, sobre el tapete, porque César Miguel, estamos hablando de un caso que representa, digamos, lo más vergonzoso para este régimen. Ellos quieren hablar ahorita del tema de las sanciones en la campaña electoral, pero de esto no hablan. No hablan de cómo la renta petrolera del 21 y parte del 22 desapareció. Entonces, bueno, allí está, pues este es el sentido un poco de la conducta actual del oficialismo. Sí. Oye, bueno. Sí, adelante, Rona. No, que el tema, lo que decía Javier del tema de lo vergonzoso y de lo que esto implica, que bueno, que el gobierno, que incluso es lo más, entre comillas, transparente que ha habido dentro del proceso, que fue hasta el reconocimiento o la admisión de que había vínculos de estas personas con una banda, la banda del Conejo, o sea, con una banda X de malandros de poca monta. Entonces tú dices, ya va, o sea, que admitan eso, o sea, que lleguen a ese nivel de admitir, así será el proceso y todo lo que hay dentro de ese caso, ¿no? El tiempo se nos acabó, pero tengo una pregunta que me resulta inevitable. Uno, desde este lado, ve el régimen, ve el gobierno, ve lo que es el chavismo, que tiene unos nombres prominentes, unos nombres que son unos personajes conspicuos, pues están siempre por allí. Uno no sabe cómo son sus relaciones, nunca los ha conocido personalmente, no ha cruzado palabra con ellos, no tiene idea de cómo son estas personas, más allá de la imagen pública que nos dan cuando la quieren dar. Mi pregunta es lo siguiente. Uno entiende que están los hermanos Rodríguez, que está Diosdado Cabello, que está tal otro personaje, el general Padrino, en fin. Como antes estaba también Tarek El Aissami, que era una figura sumamente importante, prominente. Pregunto, así como Tarek El Aissami cayó en desgracia y hoy en día está desaparecido, ¿puede ocurrir lo mismo con cualquiera de estos otros prominentes personajes? Para ambos o para quien quiera. Definitivamente es así, claro. Sí. O sea, lo que hemos visto es cómo esto es como un juego donde pues cualquiera puede caer en la mala, cualquiera puede caer en desgracia, cualquiera puede quedar fuera de esa órbita de favores o de beneficios y de poder que tienen en un momento determinado. Entonces, de hecho, en este momento, no voy a decir de cal, pero ya se habla de unos que están no tan bien como han estado antes o como han estado en los últimos años, y donde ya se está dando un cambio incluso en las estructuras de temas económicos y empresariales que tienen que ver con estos grupos. Entonces esto es algo que además es una cosa que es constante. Lo que pasa es que a lo mejor no llega al nivel de lo que ha pasado con el Aissami porque no están involucrados en cosas tan graves, ¿no? O sea. Ya. Javier Ignacio. Sí, básicamente una reflexión final, que este caso PDVSA Cripto y todo el revolcón que empezamos a ver a partir de marzo del año pasado, ha dejado a dos grandes ganadores, que son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Esto está muy claro. El poder a partir de entonces se ha concentrado aún más en Maduro, su círculo íntimo familiar, y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dejando a Cabello como una especie de comodín al cual se acude cuando se quiere mostrar, digamos, una cara fea, pero con el cual pues no se tiene el menor reparo para dejarlo en ridículo. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo ahorita en un chavismo, en un oficialismo, mejor dicho, que está mostrando grandes fisuras, que trata de cohesionarse, incluso ahora rescatando la figura de Hugo Chávez para la campaña electoral, pero que obviamente no puede dejar en el olvido esto que está tan fresco. Esto que es el caso PDVSA Cripto y, digamos, todo lo que ha venido ocurriendo después para tratar de tapar un poco sus propios escándalos. Ya. Javier Ignacio, Rona, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Saludos. Chao. Rona Rísquez y Javier Ignacio Mallorca. 10:24, una pequeña pausa. Al regreso será Gustavo Petro, el mediador que destranque y logre la habilitación de María Corina Machado. De ello nos ocupamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.